Entonces ahora sí a Esdras. Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Le doy tiempo para que busquen en sus Biblias el texto. El libro de Esdras es un libro precioso. Tantos años y nunca había predicado sobre él. Y luego vamos a predicar sobre Nehemías cuando terminemos Esdras, que es una continuación. También precioso libro. Estoy dándole gracias al Señor por el momento en el cual lo estoy leyendo y estudiando. ¿Están ya? Esdras 4. Yes. Ready. Everybody ready? Yeah. Ok. Esdras capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios, a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mistríade, Tabel y demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Sua, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aspanar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás que en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en el tiempo antiguo, y que de tiempo antiguo se forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será suya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad en tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y renta. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia.
Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Ciro, rey de Persia. Ustedes saben que en el boxeo, en el pugilismo, hay un área donde no se puede golpear, porque si se golpea, cuando se está boxeando en esa área, se considera un golpe bajo. Y ese golpe bajo, que normalmente pues, prácticamente saca de combate al contrincante, porque toma mucho tiempo su recuperación para poder continuar la pelea, pues hace que pierda puntos y muchas veces sea descalificado el contendor. Bueno, este texto que nosotros estamos leyendo en esta mañana lo que nos enseña es que realmente hay una serie de golpes bajos que Satanás hace que les sucedan o que les han infringido a los creyentes. Y muchas veces son golpes sorpresivos, por lo general son golpes sorpresivos. En ocasiones inclusive suceden después de que el round ha sido favorable al pugilista, entonces viene el adversario que se siente derrotado, semiderrotado, entonces pues da ese golpe bajo con el propósito de salirse con la suya y así neutralizar o sacar de la pelea al combatiente, al opositor. Yo quiero que vayamos al capítulo 3 de Esdras, un poquito antes. Les voy a leer unos versículos para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. En el capítulo 3, fíjense cómo termina el capítulo 3. Dice que cuando los albañiles del templo, versículo 10, echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y los levitas y los hijos de Asaf con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de Israel, de David, rey de Israel. Dice versículo 11, 3:11, dice, y cantaban alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y dice, versículo 11, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo del clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Acababa de haber un motivo de regocijo, de alegría, una victoria espiritual para la nación de Israel. No solamente habían podido regresar, sino que definitivamente estaban echando los fundamentos del templo del Señor y ya tenían el lugar de adoración, el altar de adoración edificado y estaban ya ofreciendo sacrificio continuo al Señor. O sea que era un momento de regocijo. Pero el diablo no se va a estar tranquilo, ciertamente no se va a estar tranquilo. Inmediatamente cuando se enteran los samaritanos que están en el entorno de que estaban en ese jolgorio, en ese regocijo, como consecuencia de que los fundamentos del templo ya estaban ahí echados, ¿no? Y estaban celebrando esto, pues comienzan a cavilar de qué manera van a oponerse, de qué manera van a evitar que la obra del templo de Jehová se realice. ¿Qué es lo que dice el primer versículo del capítulo 4? Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Los samaritanos eran una mezcla étnica completa. O sea, entre ellos había asirios, entre ellos había babilonios y habían algunos persas también. Y los samaritanos odiaban completamente a los judíos, ¿verdad? Ellos habían venido como una manera de colonizar, tanto por los asirios como por los babilonios y luego por los persas, y se ligaron con las tribus, con las personas que estaban en el lugar, aquellos pocos que quedaron en el lugar, y tomaron posesión del territorio, a todo el territorio que correspondía a parte de Judá y también y a Israel también, en términos generales, al reino de Judá y al reino de Israel también. Y nosotros tenemos que tener muy claro que así como ellos tuvieron discernimiento para identificar que no eran amigos, sino enemigos, ¿verdad? Pues así tenemos nosotros también que tratar de identificar quiénes son nuestros verdaderos amigos y quiénes no lo son. Estamos hablando en el término, en el consenso de lo que es la iglesia del Señor y lo que es el cristiano verdadero. Muchos de los problemas en que se ven los cristianos es porque tienen una alianza, una mezcolanza, un compinche, un canchanchaneo, ¿verdad? Con personas que son sus amigos, sus amistades, ¿verdad? Tal vez porque lo son de infancia o de colegio, de universidad o de lo que sea, pero que son incrédulos, son impíos. Y a veces se pierde el sentido, ¿verdad?, de cuál es la diferencia que hay entre unos y otros. Semana Santa es un tiempo donde frecuentemente sucede eso, donde se hacen arreglos para compartir con incrédulos, ¿verdad? Y evidentemente el tipo de adoración o de
ritos religiosos que van a practicar los incrédulos durante la Semana Santa no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios espera de nosotros. Por eso tenemos que diferenciar quiénes son por nosotros y quiénes son contra nosotros. El apóstol Pedro advierte a la iglesia y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Dice, anda alrededor como un león rugiente, dice, buscando siempre a quien devorar. Y si nosotros perdemos la sobriedad, la perspectiva, el discernimiento, muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que los que se están acercando a nosotros, ¿verdad?, y nos están buscando el lado, realmente no vienen con buena fe, aunque parezca que sí. Son realmente adversarios o enemigos. Eran enemigos de Judá y de Benjamín. Sin embargo, ellos se van a acercar, y se van a acercar con el propósito de ofrecer ayuda para edificar el templo. La Biblia nos advierte claramente y habla de este tipo de personas que no solamente al creyente, sino a las iglesias también, vienen con la intención de hacer daño, de destruir el rebaño del Señor. Y la Biblia dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto es algo que no debe ser una sorpresa, dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 11, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por lo tanto, no nos debe sorprender que los ministros de él, o sea, los que sirven a Satanás, dice, se disfracen como ministros de justicia. Tarde o temprano, el fin de ellos va a ser conforme a sus obras. Pero el hecho es que los que parecen ser cristianos y que están al servicio de Satanás no se presentan de ninguna manera como diablillos, sino como ángeles de luz y como ministros de justicia. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. En muchos de los problemas que nos vemos, hermanos, y te lo digo de una manera especial a la juventud, es por el hecho de que no discernimos y no sabemos diferenciar entre quién es tu familia en la fe y quién es simplemente un compañero de trabajo o un amigo de colegio o de universidad. Y hay que hacer una diferencia y que diferenciar muy claramente. Y hay que hacerlo en todos los planos, porque la Biblia nos advierte en ese sentido. El primer golpe bajo que yo veo que Satanás da aquí, a estos hermanos que habían venido abandonándolo todo allá en Persia, donde tenían una vida ya acomodada, trayendo todos sus bienes para tratar de cumplir con la misión del Señor, de edificar la iglesia del Señor, el templo del Señor, la ciudad del Señor. El primer inconveniente que yo veo aquí es que aparecen enemigos. Enemigos que siempre estuvieron ahí, pero que de un momento a otro dicen, vamos a ver cómo le golpeamos para que dejen de trabajar. Los golpes bajos no vienen nunca de los hermanos. Hay personas que son muy susceptibles y siempre están ofendidos con tal hermano o tal hermana. Ñoñería. Si somos hermanos, nada más tenemos que conversar porque nos vamos a entender. Porque nunca va a haber mala fe, nunca va a haber la intención de perjudicar con un golpe bajo a un verdadero hermano. Pero cuidado de pensar que el enemigo va a actuar de esa misma manera. Porque vendrá disfrazado, vendrá como un ángel de luz, vendrá como un ministro de justicia, pero siempre el propósito es destruirnos espiritualmente y frenar el avance de la obra del Señor. Golpes bajos. El primer golpe bajo que vemos, que lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es que los golpes bajos siempre proceden de aquellas personas que nos adversan. No es quién está con nosotros, sino que tenemos que tener cuidado de quién está contra nosotros y diferenciar. A veces me sorprendo realmente, hermano, a veces me sorprendo cómo algunos de ustedes no tienen absolutamente ningún discernimiento, pero es tan bueno, pero es una bella persona, pero no, es fiel en su iglesia, sí, en su religión. Bueno, los golpes bajos siempre tienen un mismo propósito, hacer daño. Versículo 2, vinieron Zorobabel a los jefes de la casa paterna y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de que Saradón, rey de Asiria, nos hizo venir aquí, a este lugar. La oferta está ahí. Y siempre es igual. ¿Cuál es el propósito del golpe bajo? Sacar del combate al contrincante. Siempre lo que pretende es sorprender. No avisa. No le dice al boxeador, bloquea abajo, bloquea arriba, porque te voy a tirar. No.
Trata de amagar por arriba para meter por debajo. Para sorprender, con el propósito de que el daño sea grande. Y ellos se ofrecieron. Querían inmiscuirse en los trabajos de la elaboración de la casa, de la casa del templo del Señor, pero ¿con qué propósito? Con el propósito que evidentemente se va a evidenciar en todo el pasaje, de obstaculizar la obra. De ahí ustedes ven, hermanos, aunque a veces no lo comprenden, cierta reticencia que tenemos los pastores en nuestra condición de obispos, o sea, sobrevedores, con algunos casos de algunas ofertas que muchas veces aparecen por ahí, que uno dice, vamos a esperar. Sí, pero que fulanito dijo que él quería ocuparse de tal cosa, vamos a esperar. Pero que fulanita dijo, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar que el Señor autentique la verdadera nacionalidad de esa persona que ha venido a la iglesia hace poco y que de un momento a otro está ofreciéndose para ayudar en todo. ¡Qué bendición! Pero vamos a esperar, vamos a ver si realmente es un hijo o una hija de Dios. Hermanos, ellos no tenían ningún interés absolutamente en construir el templo en Jerusalén. De hecho, ellos tenían su lugar preferido, el monte Gerizim, en Samaria. De ahí ustedes recordarán y coligarán eso con la escena aquella del Señor con la samaritana, cuando le dice a la samaritana, judíos y samaritanos no se hablan entre sí, vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar, y nosotros decimos que es en este lugar. O sea, ellos tenían su sitio, habían colocado muchísimos lugares altos donde adoraban sus diferentes dioses, porque eran politeístas. Acuérdense, venían de los asirios, venían de los babilonios, venían de los persas, ¿verdad? Pero también estaban en territorio de Israel, y en consecuencia también algunos de ellos adoraban a Dios. Pero el hecho es que sea como sea, ellos tenían su preferencia, y su preferencia no era el templo en Jerusalén. Ellos no querían coger y caminar hasta allá como lo solían hacer antes, para ofrecer el sacrificio de la Pascua por lo menos una vez al año. Ellos querían tener su lugar de adoración cerca de ellos y no querían de ninguna manera que fuera reedificado. Pero dice, no, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 17. Ustedes se van a dar cuenta de eso que estamos hablando. Segunda de Reyes, capítulo 17. En el capítulo 17 de Segunda de Reyes, los versículos que van desde el 27 en adelante hablan de esto, ¿verdad? De cómo se puebla toda la zona de Samaria por parte de los asirios originalmente, y luego entonces también lo ocuparon cuando Asiria cae en manos de Babilonia, pues entonces los babilonios, y cuando Babilonia cae en manos de los persas, pues entonces los persas, ¿verdad? En el capítulo, dijimos 17, de Segunda de Reyes, versículo 27, leo. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad de allí, no, 17, 27, sí, ahí mismo es, sí. Vamos desde el 24 mejor. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amán, de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos los leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú mandaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y los ha echado, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho en Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. De los babilonios hicieron a su Covenot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Amat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nisbat y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelet y a Anamelet, dioses de Sefarvaín. Versículo 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos, que sacrificaban para sellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados.
Y hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según su ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. O sea que realmente ellos no tenían ningún interés, absolutamente ningún interés en que se construyera ese templo. Todo lo contrario. Pero van y se presentan allá. Y es lo mismo que sucede hoy día. Hoy día está sucediendo exactamente lo mismo. Lo que ellos le llevaron fue una propuesta ecuménica, de muchos hacernos uno, o sea, juntarnos todos, porque nosotros también adoramos a Jehová, nosotros también le ofrecemos sacrificio. Sí, es verdad, tenemos nuestro diosecito por aquí, nuestras vírgenes, y tenemos nuestros santos, y tenemos nuestro... Sí, pero adoramos a Dios, somos cristianos todos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Una supuesta unidad de propósito en ningún momento debe dar pie, debe ser óbice para que nos juntamos y adoremos juntos, porque no estamos adorando al mismo Dios. El Dios que nosotros adoramos demanda fidelidad exclusiva. Es un Dios celoso. Comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová. Dice, celoso. Dios es celoso. Celoso, absolutista, exclusivista. Es Él y solamente Él y nadie además de Él. Ni mucho menos en lugar de Él. Hace unos meses atrás, ya está como un poquito más apagado, pero de vez en cuando por los medios de comunicación se reaviva algún tipo de alianza entre católicos y los evangélicos, los protestantes. Casi siempre son motivos muy dignos. Durante un tiempo eran alianzas y marchas en contra del aborto, en contra de la agenda esa LGTB y otros males sociales. Y la criminalidad y el asunto de la violencia contra la mujer, perfecto. Pero la Escritura advierte que no deben andar juntos los que no están de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. No podemos. Y muchas veces somos muy laxos, haciéndonos copartícipes de las obras infructuosas de las tinieblas en lugar de reprenderlas. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada, que buscar junto con estos impíos, incrédulos, salvo que ir a predicarle el Evangelio para que dejen sus ídolos, se arrepienten de sus pecados y acudan a Jesucristo, que es el único que murió en la cruz por ellos. Cristo, por cuanto nosotros no podíamos ser salvos por nosotros mismos, vino a pagar por las culpas de nosotros. Y con un solo y único sacrificio, de una vez por siempre, quita de en medio el pecado en todos aquellos que se acogen a Él por su misericordia y su gracia. Es necesario, demanda un arrepentimiento. Y un arrepentimiento significa lamentarse de lo que he sido y lo que he hecho. Y una conversión significa dar una vuelta hacia atrás completa y comenzar a caminar en la dirección del Señor conforme a su palabra. Si tú no has experimentado un arrepentimiento y una conversión, lamentablemente, te quiero mucho y qué buena intención tú tienes, qué maravilla, pero no podemos andar juntos, no podemos trabajar juntos. Mucho menos adorar juntos, mucho menos ir a un lugar de adoración juntos. No, que lo que pasa es que es un bautismo, y como es un bautismo, que lo que pasa es que es un acto por la sociedad, pero lo que pasa es que es un funeral. Me voy a hacer copartícipe de eso. No, por denominarse cristianos, son parte del pueblo de Dios. Dios no es ecuménico. Hermanos, Dios no es ecuménico. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice el Señor: entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Son personas que vienen con el propósito de dar un golpe bajo, y tarde o temprano lo van a hacer. No te metas ahí.
No pueden adorar juntos. Los golpes bajos tienen que ser bloqueados de una manera categórica. Tal vez ustedes no lo saben, pero su pastor practicó karate algunos años. Y cualquiera piensa que el karate es básicamente para aprender a golpear. Y no exactamente, es defensa personal, para aprender a protegerse. Y lo primero que nos enseñan son los bloqueos. Hace mucho. Y estos golpes bajos deben ser bloqueados, y deben ser bloqueados de una manera categórica. Fíjense que en el versículo 3, Zorobabel, el gobernador, Jesúa, el sacerdote, dice, y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros. Queremos edificar la casa de Jehová con ustedes. Ustedes podrán ser los mejores peritos, arquitectos o albañiles, etcétera, pero no, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, sino que nosotros la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey. Hay que ser categórico. Los judíos dieron una respuesta contundente, no nos conviene. En Efesios capítulo 6, versículo 16, la Biblia nos enseña a tomar el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y a veces tenemos que dar pasos de fe y decir en fe, no, ¿por qué? Porque no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no somos de ninguna manera parte de un mismo pueblo. No, porque no voy a desobedecer a Dios por agradarte a ti. Lo siento, no, simplemente no. Siempre será mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. En 2 Corintios capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. No os unáis, no se aten a un incrédulo. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? El creyente representa la justicia, el incrédulo representa ¿qué? La injusticia. Y dice no solo eso, sino dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y luego dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial, con el diablo? ¿O qué parte hay entre el creyente y en común entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? El lugar donde se adoran a los ídolos. No hay posibilidad. O sea, no hay absolutamente posibilidad de compañerismo, de comunión, de concordia, de acuerdo o de tener partes, compartir. Eso es lo que la Biblia dice. No es lo que vivimos muchas veces. El consejo es, ten amistades, busca muchas amistades, comparte con todo el mundo. Sea abierto, tú coge lo bueno, como dice la Biblia, y desecha lo malo. Busquen el contexto en el cual lo dice, y no está hablando de ninguna manera en cuanto al pecado. El pecado es pecado, hay que rechazarlo siempre, no tiene nada de bueno. Pero no me voy a salir del tema ahora. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había que dar una respuesta contundente y así la dieron. No nos conviene, no lo vamos a hacer, nosotros solititos lo vamos a construir. Muchas gracias, pero no. Eso era lo que había que decir y eso fue lo que hicieron. En otras palabras, bloquearon el golpe. Cuando trataron de hacer así, encontraron con un puño que le dio para abajo o para un lado. Pero, no me tire por ahí, que por ahí no voy a ser golpeado. Golpes bajos. Estos golpes bajos, cuando impactan, tienen un efecto demoledor. Dice el versículo 4, que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. El desaliento fue lo que le siguió a aquellos primeros meses de entusiasmo. Aquella fiesta, aquel júbilo que tenían, comenzaron la oposición, comenzó el diablo a atacar y comenzaron a desalentarse poquito a poco. Los golpes pegaron.
Y todos aquellos sentimientos se enraizaron a un punto tal que llegaron a un momento en el cual perdieron las esperanzas de que iban a poder terminar la obra. Y terminaron abandonándola. Porque el diablo sabe por dónde da. El desaliento hizo que terminaran con temor. Y el temor hizo que la obra se detuviera. Y ¿saben una cosa? Cada quien se fue para su casa. En vez de congregarse en Jerusalén para edificar el templo, como habían hecho dejando sus terruños particulares, ahora todo el mundo volvió para su casa, ¿verdad? Y pasaron 16 años antes de que se terminara la construcción del templo. Aquellos que habían venido de tan lejos con una meta y un propósito y que comenzaron bien y que estaban consagrados al Señor y que estaban adorando al Señor y que establecieron un altar de adoración y que, sin embargo, llegaron a ser impactados por la presión tremenda, el acoso atemorizante y las situaciones rudas, fuertes, a veces desesperanzantes o desesperanzadoras del propósito del trabajo de edificación que habían emprendido. Hermanos, yo lo sé, lo he oído muchas veces y lo sé. Sin embargo, me ha sucedido también muchas veces que se me han pegado golpes bajos de esa naturaleza. Hay una hermana de esta iglesia que creo que no está aquí hoy, que dice: lo que pasa, hermano, es que Satanás es sucio. Sí, es sucio. Y da golpes bajos. Él no pelea limpiamente, nunca. Siempre golpes bajos. Y el desaliento y el temor son los dos más grandes obstáculos para poder completar la obra de Dios. Y muchas veces aparecen cuando uno menos se los espera. Un día estoy yo en mi oficina ahí, una anécdota, creo que viene al caso, no lo había pensado antes. Y me avisa la secretaria: ahí hay un señor que le procura. Digo yo: ¿quién es? Dice que es el dueño de esta propiedad. 20 años nosotros aquí. Bueno, no le voy a cansar el cuento. No solamente resultó ser dueño de un pedazo que tuvimos que pagar carísimo. 30 años después, lo que se supone que era un camino o una vía pública, una diagonal que atravesaba este pedazo, y que de alguna manera ellos se hicieron con la propiedad de ellos. Sino que además de eso, el tipo vino con una turba, después de un tiempo. Con una turba que incluía policías, inclusive, para presionar. Y gracias al Señor, que cuando yo flaqueaba, los diáconos dijeron: eso no es así. Porque los golpes bajos atemorizan, desalientan. Y eso es solamente una ilustración muy visible, porque otros golpes bajos no son tan evidentes, pero son bajos. Y más triste es cuando provienen de personas que uno ama y que quiere, y que le ha entregado su vida y su servicio. Y a veces dan golpes bajos, muchos golpes bajos. Y claro que producen desaliento. No debería de ser, pero lo producen. Y los hermanos de allá se desalentaron. Dijeron: bueno, me voy para mi sitio. Me pasó también en esta congregación cuando todavía no estábamos ubicados acá hace muchos años. Después de ver la iglesia resurgir como una iglesia hija de la iglesia de la 27 de febrero, donde estaba pastoreando nuestro hermano Nino. De un momento a otro hubo el propósito de cerrar la iglesia. No voy a entrar en detalle. Y yo dije: Atilio, zapatero a tus zapatos. Me fui a mi arquitectura de nuevo. Y prácticamente abandoné la iglesia. Y me decían los hermanos: hermano, es necesario que usted predique. Yo decía: no, búsquense otro. Ya yo no quiero. Caí en el desaliento. O sea que son golpes bajos. Son golpes bajos, y golpes bajos que desalientan y que atemorizan. Y el que se crea que está por encima de eso es porque está confiando mucho en sí mismo, como le pasó a Pedro. Yo jamás lo haré, nunca te negaré. Pedro, Satanás ha pedido permiso para que tú date un zarandeo. Y yo he orado porque tu fe no falte. El desaliento devora nuestras motivaciones y el temor nos paraliza a un punto tal en que nos hacemos incapaces de actuar y hacer lo que debemos hacer. Eso es un golpe bajo. Y cuando
impactan, tienen un efecto demoledor. Al boxeador que le da un golpe en los testículos o en el vientre bajo, no es cuestión de que se va a parar y va a seguir como si nada. Golpes bajos proceden siempre de los adversarios y no debemos confundirnos de quiénes son nuestros amigos y quiénes no son nuestros amigos. Los golpes pretenden sorprendernos siempre con el propósito de hacernos daño y vienen cuando tú menos te lo imaginas. Deben ser bloqueados, absolutamente, que no te llegue ni un poquito del golpe, categóricamente, no. Edificaremos nosotros solos, no nos conviene edificar con vosotros. Porque cuando impactan, dan duro. Producen desaliento y producen miedo, temor. Y tanto el desaliento como el temor son los grandes obstáculos para que la iglesia de Dios vaya hacia adelante. La gente pierde la ilusión, pierde el deseo, pierde el ánimo. Evidentemente no evangeliza, no le preocupa la salvación de los demás, no le preocupa el estado de sus hermanos en la iglesia. Y la iglesia... Y todo esto, ¿saben por qué? Por menosprecio a la palabra de Dios, por desobediencia. Es un problema personal que se refleja en la comunidad, en la iglesia. Los golpes bajos, hermanos, versículo 5, emplean todo tipo de artimañas con el propósito de una manera solapada, perjudicar. Ustedes han visto que a los boxeadores les revisan los guantes, ¿verdad? Ustedes saben por qué les revisan los guantes. A veces hay ocasiones que le obligan a ponérselo y a atárselo en el lugar del boxeo, para que no vayan a tener dentro ninguna pieza ni de metal o algo que golpee. Y no solamente los guantes, le chequean también la ropa para que no vayan a tener nada guardada que en un momento dado. A Mike Tyson no le revisaron los dientes. Pero el propósito es precisamente eso, de que no saquen ninguna solapadamente, o sea, escondidamente, subrepticiamente, ningún arma que pueda hacerle daño, que saque de la legalidad, pero que perjudique al que es un genuino luchador de la causa de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, versículo 5 dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, 16 años más tarde. Digo, 10 años más tarde. No, 16 años más tarde. 14, ya no me acuerdo. Ahí estamos. Y Darío da la orden 16 años más tarde, creo. La ilegalidad, la mentira, el dolo, las amenazas son siempre empleados con el propósito de impedir que avance la obra de nuestro Señor Jesucristo, el templo del Señor. Y el diablo lo hace con persistencia. Alguien dijo en una ocasión que si había una virtud grande que tenía Satanás, ¿ustedes saben cuál era? Esa misma. La persistente, es persistente. Mucho más persistente que nosotros los creyentes. Que de nada decimos, bueno, eso es perla para los puercos. Si no se quiere convertir, que se... A tiempo, fuera de tiempo, ¿qué es eso? Que emprendemos con mucho entusiasmo. No, me voy a ocupar de tal cosa, me voy a consagrar al Señor en tal ministerio. Y ese fervor dura 1, 2, 3 semanas, 1 mes, 2. No, que me voy a sumar a los cultos de oración y a los grupos de oraciones para interceder delante del Señor, para poder dar acción de gracia a quien lo merece todo. ¿Ok? Te veo la semana que viene. El diablo sí, el diablo es persistente. Ahí, para que no construyan la casa del Señor. Vamos a sobornar a todos los consejeros, que lleguen hasta donde allá, hasta donde Ciro, ¿verdad? Y después que se vaya Ciro y que venga Altajerjes, donde Altajerjes, y después donde Jerjes o Altajerjes, y después donde... todo el tiempo. Pero vamos a hacer lo que sea para que no se construya la casa del Señor.
Los golpes bajos son persistentes y el propósito siempre va a ser sacarnos del combate. Nosotros no somos persistentes, pero los golpes de Satanás sí. Los versículos que van del 6 en adelante nos enseñan 4 golpes diferentes que hicieron estos impíos, incrédulos, para frenar la obra del Señor. El primer de ellos, ya lo leímos, fue un falso intento de alianza. Vamos a sumarnos a ellos, vamos a meternos dentro de ellos, vamos a introducirnos en la iglesia, vamos a introducirnos en las vidas privadas de cada uno de ellos, para nosotros sencillamente apelar al amor, a la amistad, al compañerismo, a la religión, a lo que sea, pero tenemos que desviarlo del propósito que tienen de honrar a Dios, servirle y edificar su casa. El segundo golpe fueron los sobornos que acabamos de ver en los tiempos de Ciro, ¿verdad? Pero los versículos que siguen, del versículo 6 en adelante, nos enseñan que siguió insistiendo el diablo. Cuando lo primero no le salió y lo segundo no le salió, entonces dice el tercer intento que cuando Darío primero murió, reinó su hijo Jerjes, su Asuero, ¿verdad? Y entonces este hombre, el mismo hombre del libro de Esther, ¿verdad? El mismo rey, dice, comenzó su reinado. Y en esta época los samaritanos le volvieron a escribir una carta a ellos para que los judíos no pudieran seguir completando sus trabajos en Jerusalén. Y dice el versículo 6 que en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. Acusaciones, calumnias, invenciones que podían parecer veraces. ¿Por qué? Porque ciertamente hubieron reinos muy importantes en esa zona. Salomón llegó a ser el rey más famoso de todos, que le pagaban tributo a todo el mundo. Es cierto, habían habido muchas ocasiones. El propio Sedequías, el último de los reyes de Judá, de Israel y de Judá, se rebeló contra Babilonia. Y por eso fue que Nabucodonosor vino y destruyó la ciudad y destruyó a todo el mundo. Porque no quiso ser súbdito. Ciertamente. O sea, había medias verdades en todo esto, pero eran acusaciones malintencionadas con el propósito de sencillamente dar un golpe bajo y sacar del combate a aquellos que estaban peleando la batalla del Señor. El cuarto golpe viene con el sucesor de Jerjes o Asuero, que fue su hijo Artajerjes, 464 antes de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en el versículo 7. También en días de Artajerjes se escribieron Mislán, Miltríade, Tael y los demás compañeros suyos. Y ahí comenzaron en arameo a decirle una serie de cosas, ¿verdad? Acusaciones. No las voy a leer toditas. Ya las leímos una vez. ¿Y qué resulta? Que finalmente Artajerjes va a decir, vamos a parar eso. Vamos a parar eso, porque es verdad que en el pasado esa gente han dado carpeta y no nos vamos a arriesgar. En otras palabras, Satanás no dejó de ser el acusador de los hermanos, como le llama Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. No cejó, insistió, persistió, y le tomó años, pero lo logró. Primero los desalentó y después sencillamente los sacó del juego con esos golpes bajos. Los sacó de la batalla, de la pelea. La obra se detuvo. Y se detuvo con el uso de la fuerza. En el versículo 21 dice el rey, ahora dad órdenes que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad edificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en eso, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de los impíos que estaban allá, dice el versículo 23 al final, les hicieron cesar con poder y violencia. Y entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. En otras palabras, se salió Satanás con la suya. Fue tan. Comenzamos con mucho ánimo, muy dispuesto al bloqueo, pero Satanás se salió con la suya. Logró desanimar al pueblo, logró que tuvieran miedo, temor, que cada quien dijera,
me voy para mi casa. Y se salió con la suya. De tan lejos que habían venido, abandonándolo todo para comenzar la carrera. Como el día que tú te convertiste. El día que te convertiste, si de verdad te convertiste, tú lo dejaste todo para comenzar a vivir la carrera cristiana. El camino de la fe, con los lineamientos de la palabra de Dios. Y luego de haberlo abandonado todo, entonces de un momento a otro, los golpes te sacaron del ring. Triste eso, muy triste. Concluyo, hermanos. A pesar de que el hermano Temi dice, a mí que no me vengan pruebas. Las pruebas vienen. Las pruebas vienen. Las tentaciones vienen también. Pero la oposición es segura y es constante. No es puntual ni casual, es constante. Tenemos un adversario, tenemos enemigos que van a tratar de estar tan cerca como les sea posible de nosotros con el propósito de desalentarnos y atemorizarnos para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios tuvo que enviar al profeta Ageo y al profeta Zacarías. Vamos a ver algo de eso. Si ustedes ven el primer versículo del capítulo, ¿lo tienen ahí? Alguien que lo lea. Capítulo 5, versículo primero. ¿Qué dice? Alguien que lo lea. Silfa, rápido. Voz alta. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ya. Ok, Dios mandó a Ageo y a Zacarías, dos profetas. Estos dos profetas habrían de profetizar en este tiempo. Y vamos a ver algo de lo que trajeron como mensaje. Esto es lo que tenemos en los libros de Ageo y de Zacarías, ¿verdad? Vamos a ver algo de lo que trajeron. El mensaje de Dios, las promesas de Dios, el ánimo de Dios, ¿verdad? De manera de que vinieran a la sensatez, se repusieran de los golpes y sencillamente tomaran manos a la obra y siguieran adelante, porque el Señor estaba con ellos. Y ese va a ser seguramente un mensaje precioso, el que tendremos la semana que viene. Ellos confrontaron la renuencia del pueblo y los van a confortar en medio de sus temores. El trabajo comenzó o va a comenzar nuevamente con renovadas fuerzas y en 4 años van a terminar el templo. Después que retomen la obra, en 4 años van a terminar el templo. Hermanos, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Hay que seguir adelante con la obra que Dios nos ha encomendado. Muchos se irán, que se vayan. Muchos querrán venir con mala intención. Hay que tener cuidado. Muchas veces, muchos de nosotros va a estar golpeado, atemorizado, cansado, desalentado. Yo soy uno de ellos. Pero hay que seguir. ¿Por qué? Porque es la obra de la casa del Señor la que estamos edificando. Y solamente tenemos que decirle gracias, Señor, por incluirnos. Padre, damos gracias por incluirnos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por el tiempo de desaliento o de temor, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar de todas maneras, Señor. Gracias, Padre, porque es un mensaje para cada uno de nosotros, Señor, y para la iglesia completa. Pero, Señor, de alguna manera que sirva de advertencia para los adversarios y los enemigos, Señor. Que sepan que a ti no te podrán engañar, Señor. Y consecuentemente, Padre, deben acogerse a tu misericordia, pedir perdón en el nombre de Jesús, creyendo en su muerte de cruz, en su sepultura y en su resurrección. Y Padre, haciendo que esa realidad sea un hecho en sus almas y en sus vidas, y no simplemente una celebración festiva de una semana católica. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y a agradarte por encima de todas las cosas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.